Buenos días chicos, hoy nos toca tener la clase de esta manera, a través de un video. Nos toca la clase de la Ley General de los Gases, donde se engloban las 3 leyes que ya vimos, ¿sí? Observen la siguiente expresión. Para la Ley General nos queda que la presión 1 por el volumen 1 dividido la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido la temperatura número 2. Si observan, ustedes pueden ver que en la ley de Boyle la temperatura es constante. Fíjense que nos queda P por B como en la ley de Boyle. En la ley de Charles la presión es constante. Si pueden observar, nos queda la ley de Charles, que es B1 dividido la temperatura 1 como constante. Y por último, la ley de Gay-Lussac, el volumen es constante, así que pueden observar que queda la expresión de la ley como corresponde. Luego de eso ustedes tienen un cuestionario de 5 preguntas donde tiene parte práctica y parte teórica, ¿sí? El punto número 1, hay que responder cuáles son verdaderas o falsas, ¿sí? La primera afirmación dice que el volumen es proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir eso? Que si el volumen aumenta, la presión también lo hace. Teniendo en cuenta la ley de Boyle, que es la que se encarga de estudiar la relación de la presión con el volumen, un aumento de presión, al revés de la afirmación, genera una disminución del volumen. Por lo tanto, esta afirmación no es correcta. ¿Bien? Por otro lado, dice que el volumen es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que si el volumen aumenta, la temperatura disminuye, ¿sí? O sea que esto tampoco es correcto, porque si analizamos la ley de Gay-Lussac, vemos que la ley de Charles, vemos que si se produce un aumento de temperatura, el volumen también aumenta, ¿sí? La tercera afirmación dice que P y T no tienen ninguna relación y efectivamente es falsa porque se relacionan a través de la ley de Gay-Lussac, ¿bien? Y por último dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Esto quiere decir que si aumenta la temperatura, también aumenta el volumen, así que esta está en lo correcto, ¿bien? Bueno, ahora nos toca analizar el problema número 2. En el problema número 2 lo que dice es que un tanque de acero contiene dióxido de carbono a una temperatura de 27 grados centígrados y una presión de 10 atmósferas. Bien, esos son los datos del problema que corresponden al tiempo 1. O sea que podemos decir que la presión 1 y la temperatura 1 las tengo y son datos. Bueno, y además dice que hay que determinar la presión interna del gas si se calienta a 120 grados centígrados, ¿bien? Y pregunta qué ley corresponde. Y hay que graficarlo. Bien, si ustedes leen, el ejercicio habla de un tanque. O sea que si habla de un tanque, el volumen es constante y va a corresponder a la ley de Gay-Lussac. Bien, acá tenemos todos los datos ya expresados del problema. Presión 1, 10 atmósferas, temperatura 1, pasadas a Kelvin, 300 Kelvin, la presión 2 es la incógnita y la temperatura 2 ya está pasada a Kelvin. Bien, bueno, esto es tan simple como aplicar la ley de Gay-Lussac, que dice que la presión 1 dividido la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 dividido la temperatura número 2. Como pueden observar, hay que despejar la presión número 2, así que es tan fácil como hacer la presión 1 por la temperatura 2 dividido la temperatura número 1. El cálculo lo dejo para ustedes, ¿sí? No olviden que tienen que entregar esto para la próxima clase. Bien, además pide una gráfica. Yo acá la estoy haciendo sin reglas porque no tengo en este momento. Recuerden que siempre van a tener la temperatura por un lado y la presión por el otro, ¿sí? La primera temperatura es de 300 Kelvin.
y la segunda es de 393. Recuerden que el gráfico es una línea recta que corresponde a la ley de Gay-Lussac. Para los 300 vamos a suponer que las 10 atmósferas están acá. Este es nuestro primer punto. Luego se produce un aumento de presión, que no lo sabemos, y se genera el segundo punto. Así que es tan fácil como trazar la línea recta que une los dos puntos. Eso en sus carpetas va a quedar mucho más prolijo. Bien, eso es con respecto al punto número 2. El punto número 3 dice que cierta muestra de gas contiene un volumen de 0,45 litros. O sea que ya tenemos el volumen. Bien. ¿Y qué más dice? Ese volumen está medido a 27 grados centígrados y 0,62 atmósferas. Y pregunta cuál es el volumen en condiciones normales de presión y temperatura. Ojo acá que tenemos datos de las tres variables. Por ende vamos a tener que usar la ley general de los gases. Bueno, bien, acá tenemos los datos ya extraídos del problema. Presión 1, temperatura 1, ya pasada a Kelvin, el volumen 1, la presión 2, la temperatura 2 y el volumen 2 es nuestra incógnita. Estas son las condiciones normales de presión y temperatura, no se olviden. Así que ahora hay que usar directamente la ley general. Bien. Bueno, acá la incógnita es el volumen número 2. Ahí lo encierro. Así que, aplicando la famosa regla del colectivo, tenemos que sacarles de encima la presión y la temperatura. De este lado queda todo como está, no hay cambios. Y la temperatura en este caso está dividiendo, así que va a pasar multiplicando, nos queda acá arriba de la expresión. Y la presión está multiplicando, va a bajar dividiendo. Bien. Y eso corresponde al volumen 2. Bueno, ya tienen la expresión de la ley general, así que solamente les resta reemplazar los valores que ya se extrajeron, ¿sí? Los cálculos quedan para ustedes. Bien. ¿Qué sigue luego? El punto número 4 lo van a hacer solos, porque es teoría que ustedes ya manejan, ya conocen, deberían de tener bien. Para el punto 5 hay que analizar estas afirmaciones, las vamos a analizar en conjunto acá, y después van a ver ustedes, lo van a completar en sus carpetas, ¿bien? Punto 5 dice, un gas es calentado en un recipiente cerrado sin que cambie el volumen. Bien, la primera afirmación dice que la velocidad de las moléculas aumenta. Tengan en cuenta que siempre que aumenta la temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas, así que efectivamente va a aumentar. Bien, la afirmación B dice, las moléculas se moverán en todas direcciones. Evidentemente, si aumenta la energía cinética, se van a mover más efusivamente. La C dice, el número de moléculas aumentará. Para esto tengan en cuenta que el recipiente está cerrado. Yo no estoy agregando ni más ni menos materia al recipiente. Por lo tanto, esta afirmación es incorrecta. No puede aumentar las moléculas porque solamente aumente la temperatura. Bien, punto D. Dice, las moléculas chocarán con las paredes del recipiente con más frecuencia. Efectivamente, cuando aumenta la energía cinética, aumentan los choques contra el recipiente. Y si aumentan los choques, también aumenta la presión. Bien. Bueno, ese es con respecto al punto 5. Y el punto número 6 es completar una tablita que tiene que ver con las leyes ya vistas anteriormente. ¿Sí? Es una tablita que más o menos, ahí ya la busco. Espérenme un cachito. Hubiera preferido un online, la verdad, para hoy, pero bueno, es lo que hay. Bueno, tenemos acá la tablita que dice las leyes, qué magnitud se mantiene constante, qué variable y qué relación. Para la ley de Boyle, la magnitud constante es la temperatura, así que completan T. Para Gay-Lussac es el volumen
Y para Charles es la presión. Evidentemente, si T es constante, lo que va a cambiar es P y B para la ley de Boyle. Para la ley de Gay-Lussac va a cambiar T y P. Y para la ley de Charles va a cambiar T y B. Y la relación es simplemente anotar la ley. Para la ley de Boyle es P por B. Para la ley de Gay-Lussac es P sobre T. Y para la ley de Charles es B sobre T. Bien, espero todos sus trabajos, la clase que viene. Vayan estudiados porque nos toca el torneo. Nos vemos.